Otro, otro activo o por lo menos que el mercado y los inversionistas argentinos siguen muy de cerca, es la evolución del dólar o de la paridad cambiaria. Sabemos que junto con la inflación y la tasa de interés, estos tres elementos configuran quizás las variables más importantes, o que por lo menos debemos seguir más de cerca para tratar de entender qué es lo que pasa con nuestras inversiones. La semana que terminó el 15 de octubre, vemos que el dólar oficial medido con la comunicación A3500 cerró en 99.19 con un ligero incremento de 0.27, que viene incrementando semanalmente el 0.21, 0.22, esta vez subió un poquito más, este, quizás producto de los feriados que tuvimos entre viernes y lunes, con lo cual nos da un 1% mensual aproximadamente, lo cual también está mostrando que el atraso mes a mes se sigue incrementando. En un año, el año calendario, subió apenas por casi un 26%, mientras que desde el inicio de la gestión de este gobierno subió un 66%. Ahora, el atraso entre la inflación y el dólar queda específicamente expresado en este gráfico. Nosotros vemos que con base 100 en diciembre de 2019 arrancan los dos, se habían movido prácticamente a la par hasta abril de este año. En abril de este año directamente se planchó la paridad cambiaria, o la plancharon, mejor dicho, con políticas por parte de las autoridades, mientras que como vemos la inflación no la pueden controlar. Entonces en este momento estamos teniendo mm, casi un 25% de margen o de brecha entre la inflación y la paridad cambiaria medida desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. El contado con liquidación eh, tuvo un ligero repunte esta semana, cerró en 177,77, subió un 0,24, en el año subió un 17,5% y desde la gestión, comienza la gestión de Alberto Fernández, subió un 140% aproximadamente. El Blue, en cambio, tuvo también una suba más importante del que contaba con liquidación, porque había tenido una ligera caída en la semana anterior. Había arrancado la semana anterior esta semana con 184.50 y terminó en 186.50. En lo que va del año, o mejor dicho, en un año calendario subió un 12%, nada, y desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández subió un 154%. La brecha entre el blue y el oficial está en un 88%. Subió en la semana porque había arrancado en un 86,5%. La brecha entre el contado con liquidación y el oficial está en un 79%, habiendo arrancado en casi un 79%. Subió poco porque esta semana el contado con liquidación subió poco. Acá vemos cómo se fueron comportando el blue contra el contado con liquidación. Vemos que acá está generada la ligera brecha que hay entre el dólar blue y el dólar contado con liquidación. Esta brecha está en el orden del 5% aproximadamente. Ha venido bajando porque es como que el blue, que es un mercado más chico, muy sensible, justamente por lo ilíquido que es, hay momentos en que tiene subas excesivas o tiene subas histéricas, podríamos decir, y también tiene bajas volátiles, con lo cual pasamos de 10% de brecha a 5% de brecha en muy poco tiempo. El dólar ROFEX futuro
había estado aplacado, había estado tranquilo. Sin embargo, en la última semana, o mejor dicho, en los últimos 10 días ha tenido una actividad un poquito más importante. Vemos, por ejemplo, la curva de las tasas implícitas, estas tasas que se generan entre el valor spot y los valores de contratos de futuro. Vemos que al cierre del 7 de octubre, esta es la curva de rendimientos de estos pases, podríamos decirle. Y ahora, ya que concluido el contrato vencido el contrato de octubre, perdón, de septiembre, los contratos en octubre han tenido una importante recuperación de, de, este, de tasa, generando variaciones a iguales vencimientos del orden del 3% en una semana. Obviamente que rápidamente sube la curva hasta los 120 días aproximadamente y a partir de ese momento empieza a plancharse. Esto también se manifiesta en el pase entre un mes y el siguiente. Nosotros utilizamos esto como una medida de expectativa del mercado en cuándo ubica la modificación de la paridad cambiaria. ¿Por qué? Porque si yo estoy esperando que el mes que viene haya una devaluación, no compro el vencimiento de este mes, sino que compro el vencimiento del mes que viene, porque si yo comprara un contrato a vencimiento de este mes, no llegaría a capturar la devaluación que se produce el mes siguiente. En cambio, sí, la capturaría comprando un contrato el mes siguiente porque me cubre todo el mes, ya que los vencimientos de los contratos ocurren el último día hábil del mes. O sea que el mercado está esperando que en 90 días aproximadamente ocurra este fenómeno de evaluatorio. O sea que está esperando que a lo sumo antes del vencimiento de enero ocurra esto, y específicamente entre diciembre y enero es donde mayor actividad o pase hay entre un vencimiento y el siguiente. Lógicamente que si esto fuera así, si fuera cierto este dato, y se produce una devaluación en enero, ya la posibilidad de que se repita la devaluación en el resto del año disminuye, porque no devalúan todas las semanas. Entonces lo que ocurre es que rápidamente los contratos empiezan a perder valor su pase. De todas maneras, la concentración de contratos abiertos está dada básicamente en alrededor de 100 días. Muchos buscan cobertura en el corto plazo, pero en 100 días es donde está concentrada la mayor cantidad de contratos. Después también se opera algo a 166 días y luego baja violentamente la cantidad de coberturas buscadas con este tipo de activos. De más está decir que hay que seguir de cerca también la evolución de los contratos de futuro, porque normalmente, independientemente de que si nosotros operemos o no contratos, lo que nos muestra es una expectativa del mercado con respecto a la evolución de los activos. Los futuros o los derivados en general suelen ser termómetros de las expectativas del mercado con respecto al subyacente, al activo que lo genera. Así que es importante tenerlo presente.